La Atlántida es una isla mítica que se dice que existió en el Océano Atlántico. Se creía que estaba habitada por una raza de personas avanzadas que tenían un gran conocimiento de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, la Atlántida se hundió en el mar hace miles de años y nunca se ha encontrado. La historia de la Atlántida fue contada por primera vez por el filósofo griego Platón en sus diálogos Taimeo y Critias. Según Platón, la Atlántida era una isla grande y poderosa que estaba ubicada en el Océano Atlántico, frente a las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar. La isla estaba gobernada por un rey llamado Atlas, y estaba habitada por una raza de personas que eran físicamente fuertes y mentalmente agudas. Los atlantes tenían un gran conocimiento de la ciencia y la tecnología, y habían desarrollado muchas máquinas y dispositivos avanzados. Sin embargo, los atlantes también eran arrogantes y ambiciosos, y finalmente se volvieron contra los dioses. Zeus, el rey de los dioses, estaba furioso por la arrogancia de los atlantes, y decidió destruir su isla. Envió un gran terremoto y una inundación que hundió la Atlántida en el mar. La isla nunca se ha encontrado, y su ubicación exacta sigue siendo un misterio. La historia de la Atlántida ha fascinado a la gente durante siglos. Ha habido muchas expediciones para encontrar la isla perdida, pero ninguna ha tenido éxito. Sin embargo, la historia de la Atlántida sigue viva, y continúa inspirando la imaginación de la gente. El origen de los habitantes de la Atlántida es desconocido. Algunas teorías sugieren que eran descendientes de una civilización perdida, mientras que otras sugieren que fueron creados por los dioses. Sin embargo, no hay evidencia que apoye ninguna de estas teorías. Una teoría popular es que los habitantes de la Atlántida eran descendientes de los atlantes, una raza de gigantes que se decía que habitaban el norte de África. Según esta teoría, los atlantes fueron derrotados por los griegos en una guerra, y los sobrevivientes huyeron a la Atlántida. Otra teoría es que los habitantes de la Atlántida fueron creados por los dioses. Según esta teoría, los dioses crearon a los atlantes como una raza perfecta, pero los atlantes se volvieron corruptos y fueron destruidos por los dioses. No hay evidencia que apoye ninguna de estas teorías, y el origen de los habitantes de la Atlántida sigue siendo un misterio. La Atlántida se creía que estaba habitada por una raza de personas avanzadas. Sin embargo, los reyes de la Atlántida eran descendientes de la isla estaba protegida. El centro de la ciudad de Atlanta estaba ubicada en una isla en el centro del océano. La ciudad estaba rodeada por un muro de piedra y tenía un gran puerto. El templo de Poseidón, que estaba ubicado en el centro de la ciudad, era el edificio más importante de la Atlántida. La Atlántida era un paraíso, con un clima templado y un suelo fértil. La isla estaba cubierta de bosques, ríos y montañas. Los atlantes eran una raza pacífica y próspera, y vivían en armonía con la naturaleza. Sin embargo, los atlantes se volvieron arrogantes y codiciosos, y finalmente se volvieron contra los dioses. Zeus, el rey de los dioses, estaba furioso por la arrogancia de los atlantes, y decidió destruir su isla. Envió un gran terremoto y una inundación que hundió la Atlántida en el mar. La isla nunca se ha encontrado, y su ubicación exacta sigue siendo un misterio. No hay evidencia histórica que apoye la existencia de la Atlántida, y la mayoría de los estudiosos creen que es un mito. Sin embargo, la historia de la Atlántida ha capturado la imaginación de la gente durante siglos. A lo largo de la historia, y en especial tras la llegada a la fama de Ignatius Donnelly, han aparecido numerosas hipótesis sobre la localización que tuvo la Atlántida, las causas de su desaparición y la naturaleza de la civilización atlante. Algunas se basan en la investigación histórica y arqueológica, otras pretenden ser científicas, mientras otras son manifiestamente pseudocientíficas y esotéricas. Varias hipótesis modernas proponen que algunos de los elementos de la historia de Platón se derivan de hechos o mitos vinculados a lugares y culturas reales. Otras se basan en fenómenos paranormales o la intervención de alienígenas para tratar de explicar la destrucción de las tierras atlantes y de las construcciones, y la escasez de restos arqueológicos. Mapa del Imperio Atlante. De Atlantis,
The Antediluvian World, de Ignatius Donnelly, 1882. La hipótesis más aceptada propone que la Atlántida nunca existió físicamente. Según muchos estudiosos, entre ellos los arqueólogos Angelos Galanopoulos y Spiridon Marinatos, el submarinista Jacques Cousteau y el profesor J. V. Luce, sobre una tesis de Frost publicada a principios del siglo XX, la Atlántida sería el recuerdo deformado de la civilización minoica o cretense. Algunos consideran que esta civilización fue destruida tras la erupción del volcán de la isla Cere o Santorini alrededor de 1640 a.C. Esta erupción causó un tsunami que barrió las costas del Egeo. Si bien hay acuerdo en que la catástrofe dañó gravemente al imperio minoico, no obstante actualmente no hay consenso entre los arqueólogos acerca de la vinculación entre la erupción y el fin de la civilización minoica. En 2004, el doctor en geografía física Joel Etherlinson propuso que el relato de Platón contenía elementos de geografía real, que la extensión del imperio de Atlántida correspondía con la extensión de monumentos megalíticos en el oeste de Europa, que la isla tenía características de Irlanda, pero que la ciudad que se perdió en el mar, por si existía en algún momento, debería haber sido localizado al fondo del Mar Norte. En 1999, el periodista y escritor británico Graham Hancock realizó para la BBC el documental Atlantis Reborn, en el que documentaba con gran detalle su hipótesis de una catástrofe planetaria y la desaparición de una civilización anterior. Esta hipótesis, también publicada en forma de libro, se apoya tanto en los relatos de la tradición oral de religiones y pueblos antiguos, como en sus propias teorías sobre la desviación del eje terrestre. Las ideas de Hancock postulan una influencia entre algunos supervivientes de esa pasada civilización y los albores de la actual. Estos supervivientes narrarían el mito de la Atlántida, recogido en Platón, y según Hancock, otras fuentes antiguas. El libro de Hancock Tras las huellas de los dioses, 4, señala un desplazamiento del eje magnético de la Tierra como el origen de la catástrofe. Al corregir mediante computación ese desviamiento, Hancock pretende demostrar que diversas edificaciones antiguas alrededor de todo mundo muestran una concordancia exacta con las constelaciones del firmamento, para lo cual considera que esas construcciones son más antiguas de lo que se ha admitido y presupone que fueron diseñadas en función de ciertos patrones astronómicos. Según propone el alemán Rainer W. Kuhne, estaría en el coto de Doñana, cerca del estrecho de Gibraltar, concretamente en la llamada marisma de Hinojos, también conocida como marisma gallega. Esta hipótesis ubica la capital o acrópolis de la Atlántida en las marismas de Hinojos y fue planteada y defendida por primera vez por tres autores españoles, José Pellicer de Ossau y Tobar en 1673, y mucho más adelante, por Francisco Fernández y González y Juan Fernández Amador y de los Ríos en 1919. Después fue retomada por los alemanes Adolf Schulten en 1922, y por Otto Jessen y Richard Henning en la segunda y tercera década del pasado siglo XX. Estos últimos nunca se aventuraron a precisar un punto concreto. Las imágenes de satélite del área muestran dos posibles estructuras rectangulares y un par de posibles formas circulares concéntricas que han sido interpretadas como restos del Templo de Poseidón y el Templo de Cleito y Poseidón. Sin embargo, los estudios arqueológicos y geológicos hechos in situ, hace más de 2 décadas, han demostrado que no existe ninguna construcción con aquellas características en aquel lugar y que se trata de un artefacto originada por las sombras de los paleocanales de los ríos colmatados. En una foto de satélite demasiado alejada y con poca resolución, el área estuvo sumergida hasta el siglo IX, formando parte del actual Golfo de Cádiz, y fue a partir de la época romana tardía cuando empezó a colmatarse de sedimentos, hasta alcanzar en los últimos 2000 años la naturaleza de marismas que actualmente presenta. Jorge María Rivero Meneses la ubica en el norte de España. La región del Sinaí desde el espacio, con el Golfo de Suez al oeste. Jaime Manusevich, chileno, plantea en su libro La Atlántida, el mito descifrado, 2002, que el lugar real de la civilización mítica es el territorio norte del Gran Valle del Rift o la antigua Canaán, que hoy corresponde a Israel y el Sinaí, que fue una isla hasta el 5600 a.C., Ryan y Pittman, rodeada por el Valle de Yezrael por el norte, por el Mar Muerto y el Mar Rojo por el este, y el Golfo de Suez por el oeste, hasta aquella fecha. En ese territorio existió hace más de 11.000 años la cultura natufita o natufiense, que justamente fueron los primeros productores de alimentos de la historia humana, señalando también que allí existió la primera ciudad reconocida, Jericó. El investigador chileno sostiene que justamente aquella primera civilización humana fue lo que hoy conocemos como la Atlántida. Según Peter James, estaría en Anatolia,
cerca de la ciudad de Esmirna. Según J. M. Allen, que escribió en Atlántida, la solución andina, por Latinas Editores, Oruro, estaría en el altiplano boliviano. Correspondería, entonces, a la planicie rectangular al lado del lago Popó y el cerro rodeado con anillos concéntrico en Pampa Ullagas al sur del lago Popó. Según Ignatius Donnelly, en Atlantis, The Antediluvian World, 1882, el relato de Platón sería realmente cierto, y las demás civilizaciones antiguas descenderían del Atlante. Según el novelista Robert Graves, se habría encontrado en el lago Tritonis, actual Túnez. Según Arisio Núñez, estaría en algún lugar del Océano Índico, como Indonesia. Según Jürgen Spanut, estaría en algún lugar del entorno del Mar del Norte. Según Paulino Zamarro, la Atlántida estaría situada en el mar Egeo en torno a las Islas Cícladas, tenía una extensión de unos 5.300 km superíndice 2 y se sumergió bajo las aguas por una avalancha marina proveniente de la ruptura de un supuesto istmo que pudo existir en el mismo estrecho de Gibraltar. Este evento habría tenido lugar hacia el 5500 a.C. Según el atlantólogo y escritor Jorge Díaz, quien escribe como Georgeos Díaz Montexano, la Atlántida tendría su comienzo parte más oriental próxima al estrecho de Gibraltar, siendo un imperio ibero-mauritano. En su hipótesis defiende las afirmaciones vertidas por el propio Platón en sus relatos del Taimeo y el Critias sobre la isla o península, en griego Nesos, Atlántica o de la Atlántida, la cual tenía su comienzo en el Atlántico, ante la boca, en griego protio Stomatos, de las columnas de Hércules, Gibraltar, y en la cual existía una región denominada Gadeira, la fenicia Gades, hoy Cádiz, y una isla Acrópolis que desapareció bajo el mar durante la Edad del Bronce, quizás cuando reinaban en Atenas los legendarios reyes de la dinastía Cecrópida, según deduce de un pasaje del diálogo Critias, a finales del 2001 y principios del 2002, Díaz Montexano, siguiendo con la misma teoría publicada en marzo de 2000, sobre la Atlántida ibero-marroquí, señaló que había precisado, al contar con nuevos datos documentales y arqueológicos, que la isla Acrópolis de Atlantis se hallaría en la punta sumergida frente a Trafalgar. Esta isla península, con una extensión de más de 200 kilómetros cuadrados, se hallaba justamente delante de la boca del estrecho, casi en el vestíbulo, como según sus estudios afirmaba Platón. El autor utiliza como sustento las traducciones latinas de Calcidio, Ficino y Cornario, entre otros, y muy cerca de la isla sumergida de Majuano Espartel. Posteriores hallazgos paleográficos, epigráficos y cartográficos. Mapas que Díaz Montexano considera provenientes de Cartago y Egipto, así como de un supuesto mapa rupestre de época tartésica, le llevaron a una ligera modificación de la hipótesis, y desde algunos años el autor defiende que si bien la isla, de haber realmente existido, comenzaría muy próxima a la boca atlántica del estrecho de Gibraltar, en el mismo Golfo de Cádiz, esta podría haberse extendido por el oeste hasta casi llegar a las Madeira y por el sur hasta muy cerca de las Canarias, de modo que la metrópolis o capital circular concéntrica, de haber existido, se hallaría hoy en día bajo el mar, pero más al sur del Golfo de Cádiz, longitudinalmente entre Marruecos y Madeira, y al norte de las Canarias. Parte de sus argumentos para Iberia y el Atlántico han sido usados como base para el guión del documental Atlantis Rising, El resurgir de la Atlántida para España, 2017, producido por James Cameron para National Geographic. Según varios estudiosos de mediados y finales del siglo XIX, como Charles Etienne Brasser de Bourbourg, Edward Herbert Thompson o Egastes Le Plongeon, la Atlántida estaría relacionada con las culturas maya y azteca. Muchos de los partidarios de esta conjetura se retractaron posteriormente y dejó de ser considerada viable cuando se descifraron los jeroglíficos mayas. No obstante, algunos escritores todavía destacan la supuesta similitud fonética entre el origen mítico de los aztecas, Aztlán, y el nombre de la isla descripta por Platón. Según la mística Elena Blavatsky, los atlantes serían héroes culturales, la así llamada cuarta raza original, a la que sucedería la raza aria. De este modo combinaba la Atlántida con otros mitos de continentes perdidos como Mu y Lemurie. El psíquico Edgar Cayce describió a la Atlántida como una antigua civilización altamente evolucionada ahora sumergida, dotada de barcos y aviones alimentados por un misterioso tipo de cristal energético. Esta conjetura es similar a la de Blavatsky. Añadió que la isla se levantaría nuevamente del lecho marino en torno a 1968, hecho que no se produjo. No obstante, algunos investigadores esotéricos consideran que el hallazgo de un presunto pavimento o muro de piedra en Bimini correspondería a la predicción de Cayce. Otros investigadores aseguran, por el contrario, que dicho pavimento es un fenómeno natural conocido como roca de playa. Brian Weiss,
parapsicólogo especializado en la terapia de vidas pasadas, incluye en su último libro, Muchos cuerpos, una misma alma, el relato de una regresión en la que su paciente experimenta una vida anterior como Atlante y brinda algunos datos al respecto. El Dr. Weiss asevera que dadas las características psicológicas de su paciente no se trata de un invento. Según Julius Iboule, en Revuelta contra el mundo moderno 1934, los atlantes eran los hiperbóreos, superhombres nórdicos originarios del Polo Norte. Según Michael Tsarion, la Atlántida sería la base desde la que una raza extraterrestre dirigió la hibridación terrestre alienígena de la que desciende la humanidad actual. No se trata de determinar si la Atlántida existe o es solo un mito, ni de localizarla de una vez por todas, que sería muy presuntuoso para una historia de más de 2500 años. Lo que queremos es recapitular hipótesis, examinar las fuentes de inspiración de la leyenda. La Atlántida fue una sociedad perfecta, sería hermosa en muchos sentidos. Sería una sociedad donde todos vivieran en paz y armonía, donde no hubiera pobreza ni crimen, y donde todos tuvieran acceso a una buena educación y a una atención médica de calidad. Sería una sociedad donde la gente se respetara mutuamente y donde todos trabajaran juntos para el bien común. Sin embargo, también hay algunos aspectos negativos potenciales de una sociedad perfecta. Por ejemplo, una sociedad perfecta podría ser demasiado estática. Si todo el mundo es feliz y contento, puede que no haya ningún incentivo para que la gente mejore o innove. Una sociedad perfecta también podría ser demasiado controladora. Si todo el mundo está obligado a vivir de la misma manera, puede que no haya espacio para la individualidad o la creatividad. El amor es una fuerza poderosa que puede crear una frecuencia perfecta. Cuando las personas se aman y se respetan mutuamente, pueden crear un entorno positivo y armonioso. Este entorno puede ser beneficioso para todos los involucrados, y puede ayudar a crear una sociedad más pacífica y feliz. Hay muchas maneras en que el amor puede crear una frecuencia perfecta y elevando la vibración podemos lograr sanar nuestra humanidad. Si sentiste curiosidad con la información intrigante de este vídeo, me encantaría que lo compartas con otros que podrían encontrar valor en el descubrimiento de razas perdidas en la historia de la humanidad. Difundamos el poder descubrirlas, como una fuerza transformadora en nuestras vidas, inspirando a quienes nos rodean a abrazar sus caminos únicos en el conocimiento de estos seres que quizá contribuyeron a lo que somos hoy. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad.